Un saludo para todas y todos. Hoy quiero analizar con ustedes las razones objetivas y las razones históricas por qué debemos votar el próximo 6 de diciembre para cambiar la Asamblea Nacional. Para hacer un análisis más allá de las consignas, tenemos que irnos a nuestra historia y recordar que a inicios del siglo XX, las grandes potencias del mundo decidieron cambiar la principal fuente de energía, que era el carbón, por el petróleo. Y Venezuela es un país que hoy en día tiene las reservas probadas más grandes del planeta. Por tal motivo, desde el principio del siglo XX, los Estados Unidos quiso adueñarse o se adueñó de nuestro petróleo. Y así Juan Vicente Gómez le entregó el petróleo de los venezolanos a los Estados Unidos. Y luego la generación de los jóvenes del 28, estamos hablando de 1928, entre los cuales destacan Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, luego del 23 de enero de 1958, traicionaron al pueblo y ellos, que eran unos críticos de esa entrega que había hecho Juan Vicente Gómez, esa entrega del petróleo a los Estados Unidos, bueno, lo primero que hicieron, el antecedente principal del 23 de enero de 1958 y del Pacto de Punto Fijo fue el Pacto de Nueva York, donde estos actores de la Cuarta República, encabezados por Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, pactaron con los Estados Unidos para entregarles nuestro petróleo a cambio de que fuesen protegidos en el gobierno. Pero vamos entonces a ver un análisis con fuentes históricas. Vamos a analizar qué pasó en Venezuela, sobre todo cuando el pueblo, después del 23 de enero de 1958, fue silenciado, hasta que alzó su voz con los sucesos de febrero de 1989, conocidos como el Caracazo. Pero veamos con evidencias y fuentes históricas qué pasó a partir de 1989. El Nacional, 19 de febrero de 1989, Reinaldo Figueredo era el secretario del despacho de la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Dice: el Fondo Monetario Internacional es la mejor fuente de recursos. Sabemos, cualquiera que se mete en una computadora, que tenga internet y googlee el Fondo Monetario Internacional, va a encontrar que hay tres condiciones claves para prestar dinero a los estados. Esas son eliminación de todos los subsidios, es decir, lo que ellos llaman el gasto público, la liberación de las tasas de interés y la privatización de los servicios. Vamos a ver qué ocurrió. El Nacional, 28 de febrero del 89. El descontento sacudió a Caracas. Última noticia, 1 de marzo de 1989. Suspendidas garantías individuales y políticas. Suspendieron la libertad y seguridad personal. Suspendieron la inviolabilidad del hogar, suspendieron la libertad de tránsito, suspendieron la libertad de expresión, el derecho a reunión, el derecho a manifestación. ¿Qué siguió? Última noticia, 1 de marzo del 89. El ejército a la calle, arrancó toque de queda. Ahora fíjense cuál fue la reacción de los Estados Unidos. Este es el Nacional del 1 de marzo de 1989. Bush aprueba crédito por 450 millones. Es decir, crédito, al aprobar un crédito, ya sabemos, eliminados todos los subsidios, es decir, eliminados los CLAC, supuesto negado, que aquí llegaran estos individuos de derecha. Privatizarían la salud, la educación. No nos podemos dejar mentir. Consecuencia de la eliminación de las garantías constitucionales y de sacar el ejército a la calle.
Bueno, ordenaron al ejército disparar contra el pueblo. Este es el nacional del 3 de marzo de 1989. 300 muertos y 1.500 heridos en Caracas. Bueno, ahí le falta un cero, porque se cuentan por miles los muertos. Es decir, el pueblo estuvo silenciado, todo lo que fue engañado. Después del 23 de enero de 1958 fue engañado. Le prometieron una democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, y lo que fue silenciado. Y cuando el pueblo, que ya en esa época vivía en 80%, más del 80% de pobreza, más del 40% de pobreza crítica, alzó su voz, la respuesta fue por lomo limpio para los hijos del pueblo. Pero que en ese momento, incluso habiendo disparado contra el pueblo, ¿a dónde estaban los derechos humanos? Se pronunció la OEA, la ONU se pronunció, pero se pronunció el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se pronunció? Bueno, este es el nacional del 5 de marzo de 1989. Washington respalda medidas de austeridad. ¿Han visto la diferencia? Plomo para el pueblo, el petróleo de Venezuela era de ellos, Venezuela estaba endeudado y los Estados Unidos le ponía condiciones políticas al presidente de turno, y el vicepresidente de los Estados Unidos dijo lo siguiente, y esto es, repito, el nacional del 5 de marzo del 89. El vicepresidente norteamericano John Quayle opinó hoy que los disturbios que estallaron esta semana en Venezuela no modifican el deseo de Washington de ver que ese endeudado país instrumente significativas medidas de autoridad. No le importa al pueblo no le importa nada. Lo que le importa a los Estados Unidos es adueñarse de las riquezas de Venezuela, de nuestro petróleo. Esto es historia. Decía el comandante Chávez, citando a Mark Bloch, la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Tenemos que saber nuestro pasado para que no nos engañe. Ahora, fíjense, aquí tenemos el Universal del 24 de marzo de 1991. Mire lo que le estamos diciendo. Aprovechamiento de la faja del Orinoco contempla proyecto del Congreso de los Estados Unidos. Es decir, el petróleo de Venezuela estaba en los inventarios del petróleo de los Estados Unidos. Ahora, a mí jóvenes me preguntan ahí, pero Amelia, ¿y por qué? ¿Qué nos importa a nosotros si le entregamos nuestro petróleo a los Estados Unidos? Si nosotros vamos a vivir bien. Eso es mentira. Hay que ver cómo vivía el pueblo en esa década de los 80 y de los 90. Y aquí están las evidencias, la fuente. Este es el Globo del 19 de noviembre de 1995. Declaraciones de Roberto Rondón Morales, ministro de Sanidad. Fíjense lo que dice el ministro de Sanidad. 1995. Tenemos que hacer de la salud un derecho rentable, es decir, pagar la salud. Adiós barrio adentro, adiós hospital gratuito. ¿Cómo estaría Venezuela si la salud estuviese privatizada en este tiempo de pandemia del COVID? A donde Venezuela ha tenido una conducta ejemplar y una dirección, el gobierno ha tenido una dirección ejemplar bajo el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro en ese tema. Fíjense, para que no se dejen engañar. El Universal del miércoles 5 de junio de 1996. Agenda de la salud elimina gratuidad en los hospitales. Consecuencia de todo esto, miren este periódico, El Nacional del 30 de agosto de 1996. Pueden cerrar centros hospitalarios.
70% de enfermos renales quedaría sin diálisis. No te dejes engañar. Miren esto, el impulso del 30 de septiembre de 1996. Más de 20% de los menores de 15 tiene problemas de nutrición. Y fíjense, era un reporte de un organismo oficial. El Instituto Nacional de Nutrición ha reportado que entre los venezolanos menores de 15 años, un 23% tiene problemas de desnutrición, de los cuales un 10% corresponde a desnutrición aguda y un 13% a casos crónicos. El pueblo se estaba muriendo de hambre. Nuestros niños menores de 15 años se estaban muriendo de hambre. Y esos préstamos que le pedían al Fondo Monetario Internacional, ¿había algún programa parecido al de los CLA? No. ¿Qué hacían con ese dinero? Ese dinero se lo daban a los bancos, a los banqueros. Y los banqueros sacaban el dinero y se lo llevaban para el exterior. Y se lo repartían con los políticos de turno que tenían acciones, que eran dueños de esos bancos. Esa es la realidad, compatriota. Usted que me escucha, más allá del chavismo, este es un mensaje para todas y todos. Porque nosotros tenemos que sacar de esa Asamblea Nacional, rescatar esa Asamblea Nacional para el bienestar de nuestro pueblo. Por eso es que este 6 de diciembre el pueblo va a alzar su voz para evitar, para sacar a esos apátridas de la Asamblea Nacional que promueven bloqueos, sanciones, que promueven el sufrimiento para nuestro pueblo. Y lo vamos a sacar con los votos, en paz. ¿Para qué? Para evitar entonces que nuestros hijos tengan que poner el pecho a la bala como se lo puso el pueblo en 1989. Fíjense, este es el nacional del 16 de febrero de 1998. Impulsan movimiento a favor de eliminar gratuidad de la educación superior. Hay que recordar cuánto costaba para que un bachiller entrara en una universidad. ¿Y quiénes entraban a la universidad? La élite dominante, los sectores de clase media, los sectores pudientes, los pobres no entraban a la universidad. Hay que recordar todo eso. Hoy en día hay más de 40 universidades del gobierno y todos tienen acceso a la educación superior. Y ya finalizando, ¿cómo recibió? ¿Qué había en Venezuela cuando Chávez recibió? Este es el nacional cuando recibió la presidencia en 1999, el 2 de febrero de 1999. Este es el nacional del 26 de febrero de 1999. ¿Cómo tituló su primera página? 86% de los venezolanos viven en situación de pobreza, de los cuales el 47% vive en pobreza extrema. Chávez, que ganó la elección en 1999, para el año 2003-2004, ese índice del 47% de pobreza extrema lo llevó a 6,6%. En el 2009. El presidente Nicolás Maduro, cuando recibe la presidencia en el año 2013, la pobreza extrema era de 6,6% y traza un plan para llevar la pobreza extrema a cero. Hay que recordar, ¿no recuerdan ustedes las 1.500 bases de misiones? Y en 7 semanas se construyeron las 1.500 bases de misiones. ¿Qué pasó? Bueno, en el 2015 llegó unos parlamentos, ¿sabes? Eso es una acción criminal. O sea, bloquear una política para reducir, para llevar la pobreza extrema a cero, es una acción criminal. Por eso es que el pueblo tiene que alzar la voz y tenemos que ir a votar el 6 de diciembre para sacar a esos vendepatrias y recuperar la Asamblea Nacional, para recuperar el bienestar del pueblo, para recuperar el salario, para recuperar el poder de compra, el poder adquisitivo de las venezolanas y los venezolanos. Y termino con este recorte muy significativo. Mire, nada más y nada menos. Esto es el Universal del 16 de junio del 2001.
34% de los hogares son ranchos. 34% de los hogares son ranchos. En estos días, el presidente, por cierto, en el estado Lara, entregó la vivienda 3.200.000, la vivienda, 3.200.000. Si el Instituto Nacional de Estadística calcula que hay 8 millones de hogares en Venezuela, a un promedio de 4 habitantes por hogares, aproximadamente 32 millones de habitantes, y el gobierno ha entregado 3.200.000 viviendas, eso quiere decir que el gobierno le ha entregado vivienda a 1/3 de los hogares de Venezuela. Entonces, compatriotas, no te dejes engañar. Este 6 de diciembre tenemos que con nuestro voto rescatar la Asamblea Nacional para ponerla al servicio de tu bienestar. No te dejes engañar y alza tu voz, y tenemos que rescatar, sacar a esos diputados que tanto daño le han causado a la patria. Dios los bendiga.